Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La paz del Señor es con todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede por su Espíritu Santo de exponernos ante su palabra para ser limpiados, perfeccionados por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús. En esta ocasión queremos tomar nuevamente el texto de Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, para estudiar particularmente en qué consiste cuando Jesús explicó a Nicodemo que así son los nacidos del Espíritu. Leemos. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero ni sabe de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Con esta expresión, el Señor está destacando principalmente que todo aquel que es nacido del Espíritu, es decir, el que ha nacido de nuevo, es aquella persona que no sigue una rutina, porque la vida de fe en Cristo Jesús no es rutina. La vida de fe en Cristo Jesús no obedece a patrones, no obedece a protocolos humanos. Los nacidos del Espíritu siguen instrucciones directamente del Espíritu de Dios y se conducen por Él. Y lo vemos claramente en las palabras de Jesús cuando Él dice, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. El viento es impredecible. No se puede predecir ni su intensidad ni su dirección. En cuestión de segundos puede cambiar intensidad y puede cambiar dirección. Y Jesús utiliza esta comparación para indicar que los nacidos del Espíritu se comportan de igual manera. Entiéndase, repito, no siguen una rutina, siguen las instrucciones del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es la obra del Espíritu establecida sobre la faz de la tierra. No es la intervención del hombre, no es la intervención de la mujer, no es nada que el hombre pueda producir por sí mismo para realizar o para desarrollar aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. La vida del reino de los cielos es una vida espiritual y es el Espíritu de Dios operando en la vida de la persona quien desarrolla precisamente esta función. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu nos está hablando acerca de la vida de fe en Cristo Jesús. Y basado en este texto queremos contestar 3 preguntas. La primera pregunta, ¿qué es la vida de fe? La segunda pregunta, ¿cómo se vive la vida de fe? Y finalmente, tercera pregunta, ¿cómo crezco en la fe? Y comenzamos aquí. ¿Qué es la vida de fe? La vida de fe es proclamada en el Evangelio como la vida que reconoce que Jesús es Dios. En otras palabras, la vida de fe es la vida de aquella persona que se acoge a la operación de reconciliación del hombre por la cruz de Jesús y que camina en sujeción a la enseñanza contenida en las palabras de Jesús. En Romanos capítulo 10, en el versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nótese entonces que hay 2 condiciones aquí. No es una sola condición, hay 2 condiciones, pero son 2 condiciones que caminan paralelamente. La primera, si confesares con tu boca al Señor Jesús
Y confesar con tu boca al Señor Jesús no significa un reconocimiento racional de que efectivamente Jesús es Dios. No consiste en eso. Consiste en reconocer que tu vida ha decidido caminar desde ese momento en que estás haciendo la confesión, has decidido caminar reconociéndole como Dios en tu vida. No es Dios en el mundo entero, es Dios en tu vida, porque el propósito de la vida de fe es establecer la enseñanza de Jesús en tu vida. Y esta es la primera condición. La segunda condición dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué es la vida de fe? La vida de fe es cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando decidimos acogernos a la gracia que es establecida por la operación del Espíritu de reconciliación en la cruz del Calvario. En Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 también lo leemos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, y observe, porque estaba fundada sobre la peña. La vida de fe camina fundamentado en la enseñanza de Cristo Jesús. La vida de fe es un nuevo nacimiento. Es la operación del Espíritu de Dios en la vida de la persona cuando éste reconoce a Jesús como su Señor, como su Dios. Repito, no se trata de reconocer racionalmente a Jesús como Dios, porque hay muchas personas que efectivamente dicen, sí, yo creo que Jesús es Dios, pero no caminan conforme a su enseñanza. Es decir, lo reconocen racionalmente, pero no están dispuestos a caminar bajo su instrucción, bajo su enseñanza, bajo su dirección. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que digo? No es el conocimiento racional, es el conocimiento de que de aquí en adelante yo no vivo mi vida, de aquí en adelante no es mi voluntad, de aquí en adelante no son mis decisiones, de aquí en adelante es tu decisión. De aquí en adelante es tu voluntad. Esta es la vida de fe. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 6, dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la vida de fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él añade y dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida de fe es la vida que se entrega a Jesús, que le reconoce como Dios y camina bajo su instrucción, bajo sus enseñanzas. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, lo leemos claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta es la vida de fe. Nueva criatura es. La vida de fe no es conocimiento. La vida de fe es la experiencia que la persona desarrolla por el Espíritu de Dios bajo la enseñanza de Cristo Jesús. Leo de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando dice la palabra todas, se está refiriendo a todas. Hay una nueva experiencia, hay un cambio radical, hay un cambio total, un cambio sustancial en la vida de la persona. Vamos a la segunda pregunta entonces ahora, ¿cómo se vive la vida de fe? Ya hemos explicado que la vida de fe es la decisión de la persona de reconocer a Jesús como su Dios, como su Señor. ¿Cómo se vive la vida de fe? La vida de fe se vive por el Espíritu de Dios. Ya lo habíamos contestado, pero aquí lo estamos enfatizando. La vida de fe se vive por el Espíritu de Dios. Volvamos de nuevo a Juan capítulo 3, en el versículo 8. El viento de donde quiere sopla, y oye su sonido,
pero ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo se vive la vida de fe? La vida de fe se vive por el Espíritu de Dios. La vida de fe no se vive por una rutina. La vida de fe no se vive por un conocimiento como pasos a seguir. La vida de fe es la vida sobrenatural del Espíritu de Dios. Note lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es Pablo enseñando, estableciendo una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando la persona reconoce a Jesús como Dios y decide caminar bajo su instrucción, bajo sus enseñanzas, caminar bajo su voluntad, entregarle completamente todo lo que Él es y lo que Él tiene, en ese momento la persona se constituye por el Espíritu de Dios, no porque por sí mismo, se constituye en templo del Espíritu de Dios. Note lo que dice en Hechos capítulo 19, en el versículo 1 y 2. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Y ellos le dijeron: ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. La vida de fe se vive por el Espíritu de Dios, no por lo que la persona sabe o conoce o va aprendiendo en el camino, porque no es conocimiento. La vida de fe se vive por el Espíritu, la decisión del hombre de entregar su propia decisión, de entregar sus decisiones, de entregarlo todo al Señor para que sea Dios quien nos dirija en todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Volviendo a 1 Corintios, en esta ocasión leemos el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Dios nos constituye en templo y morada de su Santo Espíritu desde el momento en que decidimos entregarnos al Señor. Desde el momento en que decidimos renunciar a nuestro libre albedrío y caminar bajo la voluntad del Señor. Note cómo lo estamos presentando. Desde el momento en que nos entregamos. No es desde el momento en que lo recibo, no. Es desde el momento en que yo me entrego al Señor. Que muchas personas deciden recibir a Jesús, pero lo tienen como un huésped. Y Jesús no puede ser un huésped. Jesús es Dios y yo me sujeto a su voluntad. Le entrego todo completamente. ¿Cómo se vive la vida de fe? La vida de fe se vive por el Espíritu de Dios. El Señor nos ha constituido templo y morada de su Santo Espíritu. Por lo tanto, quien determina nuestro crecimiento, quien determina nuestro caminar en la vida es el Espíritu de Dios y nosotros tenemos que caminar conforme a Él. La vida de fe es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 8, en el versículo 14, el apóstol, por el Espíritu de Dios, claramente establece que ser hijo de Dios es ser guiados por el Espíritu de Dios. Leemos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No es lo que sabemos lo que importa, sino lo que hacemos con lo que sabemos, eso es lo importante. Así es que, ¿cómo se vive la vida de fe? La vida de fe la vivimos por el Espíritu. La instrucción la da el Espíritu.
la dirección la da el Espíritu, porque estamos caminando conforme a su voluntad. Repito, lo importante en la vida de la fe no es tanto lo que sabemos, sino lo que estamos dispuestos a hacer con lo que sabemos. Santiago capítulo 4, en el versículo 17, dice claramente: el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La tercera pregunta: ¿cómo crezco en la fe? El crecimiento en la fe depende de cuán rápido estemos dispuestos a aprender, a conducirnos según la voluntad de Dios. Y para ello leemos Romanos capítulo 8, verso 27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Lo leo de nuevo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. ¿Cómo se crece en la fe? Se crece en la fe en la medida que la persona está dispuesta a comprometerse con el Señor, de caminar conforme a su voluntad. Hace unos segundos atrás decíamos que no se trata de aceptar a Jesús, se trata de entregarnos a Jesús. Y esto no es un juego de palabras, porque hay muchas personas que aceptan a Jesús, pero siguen viviendo bajo sus propias disposiciones, bajo sus propios criterios, bajo sus propias decisiones. Eso no es la vida de fe. La vida de fe, todo tiene que cambiar. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida de fe es la disposición de la persona de entregar su libre albedrío al Señor, la disposición de entregarse al Señor, de no vivo ya más yo, mas Cristo vive en mí. Y eso lo que significa es, yo no tomo decisiones, es el Señor quien toma decisiones por mí. Yo no tomo mi camino, yo no decido mi camino, es el Señor quien decide mi camino. Esta es la vida de fe. ¿Cómo crecemos en la fe? Crecemos en la medida en que aprendemos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios. Observe, para que sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios. Se crece en la vida de fe en la medida en que caminamos conforme a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 23, se presenta el caso de personas que son rechazadas pese a que habían creído en Jesús. Y el Señor le dice: apartaos de mí, obradores de maldad. Y Jesús establece claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Se crece en la fe en la medida en que nosotros caminamos según la voluntad de Dios. Esta definición es lo que la palabra del Señor establece. No es tanto lo que sé, porque no es importante lo que sabemos, sino lo que estamos dispuestos a hacer con lo que sabemos. Y hay una tendencia actualmente dentro de muchas congregaciones a conocer. Quiero conocer más, pero no dicen, quiero hacer conforme a lo que sé. La vida de fe es cuánto estamos dispuestos a hacer con lo que sabemos. Ya hemos aprendido que saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado por pecado. Pecado no solamente son las acciones inmorales, pecado es también no caminar conforme a la voluntad de Dios. En Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 27,
El apóstol le escribe a la comunidad de fe de Filipos y le dice: solamente que os conduzcáis como es digno del evangelio de Cristo Jesús. Observe, qué bello. Que os conduzcáis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. ¿Cómo se crece en la vida de fe? Se crece en la medida en que caminamos conforme a la voluntad de Dios. Si la persona sabe lo que tiene que hacer, pero no se mueve según lo que sabe que tiene que hacer, le es contado por pecado y se aleja, porque el pecado significa alejamiento de Dios, y se aleja de la voluntad de Dios. Por eso ahora podemos entender por qué Jesús en Mateo capítulo 7 dice: apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque tenían mucho conocimiento, y lo vemos en el relato. Pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Tenían mucho conocimiento, pero no hacían conforme a lo que sabían. Otra experiencia similar la vemos en la parábola de los talentos. 3 siervos a los cuales su señor les entrega talentos, es decir, cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, al otro le entregó 2 talentos y finalmente al tercero le entregó 1 talento. Conocemos el relato porque lo hemos leído y lo hemos escuchado en varias ocasiones. El que había recibido 1 talento tenía conocimiento de cómo era su señor, pero no actuó según el conocimiento que tenía de su señor. Yo sabía que eres hombre recio, que cosecha donde no sembraste, así es que tuve miedo. Conocemos la conclusión: siervo malo y negligente. La vida de fe no consiste en tanto saber o tanto conocimiento. La vida de fe no es esa. La vida de fe consiste en lo que hacemos, lo que estamos dispuestos a hacer con el conocimiento que nosotros tenemos. Colosenses capítulo 2, en el versículo 7, dice: arraigaos y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con acciones de gracias. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido. Note claramente el proceso de crecimiento en la fe. El conocimiento no es para acumularlo. El conocimiento es para hacerlo. En la medida en que aprendemos, en esa medida actuamos. Y el ejemplo claro lo tenemos en el relato de cuando el apóstol Pedro, después de una noche donde habían intentado pescar, no pescaron absolutamente nada. Y esa mañana Jesús, a la orilla de la mar, estableció una palabra, estableció una enseñanza. No sabemos exactamente de qué fue lo que enseñó esa mañana, pero hizo que el apóstol Pedro actuara por encima de su fracaso y por encima del conocimiento que él tenía. Porque cuando Jesús le dijo: boga mar adentro y tira vuestra red a mano derecha, estaba yendo en contra del conocimiento, mucho conocimiento que él tenía. El pescador sabe perfectamente que a esa hora no se pesca absolutamente nada. Pero Pedro dijo algo: en tu palabra. ¿Cuál palabra? Aquella que Jesús había proclamado minutos atrás a la orilla del lago. Pedro la tomó y dijo: en tu palabra echaré la red. Y sabemos la conclusión de la historia. Redes casi se rompían y la barca estaba a punto de hundirse. Porque la vida de fe no es lo que sabemos,
sino lo que estamos dispuestos a hacer con lo que sabemos. Por eso es que hay muchas personas que no crecen en la fe, tienen mucho conocimiento, pero no hacen nada con lo que saben. La fe tiene 2 etapas, creer y hacer. La primera etapa es creer, lo leímos en Romanos, capítulo 8, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, es la primera etapa. La primera etapa tiene que ver con creer. Pero la segunda etapa, que es la de crecimiento, tiene que ver con hacer. Creemos para entrar al reino de los cielos, pero hacemos para confirmar lo que sabemos en el Señor. Esta es la vida de fe. Así que cuando Jesús aquella noche le dio la enseñanza a Nicodemo y le dijo: el viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y con esto estaba estableciendo que la vida de fe no consiste en una rutina, no consiste en lo que sabes, no consiste en protocolos humanos. La vida de fe es la vida del Espíritu, la obra sobrenatural del Espíritu en la persona que transforma todas las cosas, que hace completamente nuevas todas las cosas y se crece cuando hacemos lo que hemos aprendido en la enseñanza de Jesús. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.